Bienvenidos a Planeta Cero, serie de podcasts sobre el mundo del misterio. Dirige y presenta José Ángel Pastor. Puedes contactar a través de nuestra página Planeta Cero en Facebook. Esperamos que disfrutes con el apasionante tema que te presentamos hoy. Ya sabemos del increíble desarrollo tecnológico, sobre todo en el campo militar y bélico, que aconteció durante la Segunda Guerra Mundial o incluso en torno a los años anteriores y posteriores. Bueno, la mayoría de enfrentamientos bélicos que han habido en este planeta a lo largo de la historia han conllevado esto, un desarrollo tecnológico y sobre todo armamentístico espectacular. Y bueno, la Segunda Guerra Mundial, insisto, posiblemente es el mejor ejemplo y el más claro. Tendemos a pensar que las armas más increíbles de la época y los mayores desarrollos fueron creados por la Alemania nacionalsocialista. En ocasiones, aquí en Planeta Cero, incluso hemos hablado de las Wunderwaffen, las armas maravillosas. Bueno, algunos proyectos como los platillos volantes o las naves en forma de plato volante, los proyectos Brill, Haunebu, Die Glocke, la campana y muchas otras armas, los cañones sónicos, en fin. Hay una innumerable colección realmente de armas increíbles creadas en aquella época por la Alemania de Adolf Hitler. Sin embargo, hoy vamos a ver que el resto de naciones en contienda pues también creaban artefactos de lo más increíble. Desde luego, a nadie se le puede escapar que los estadounidenses también son unos expertos en crear armamento increíble, no solo durante la Segunda Guerra Mundial, sino especialmente durante la Guerra Fría. E incluso después se han creado proyectos, eso sí, envueltos en un enorme secretismo, que a muchos nos pondrían los pelos de punta y nos parecerían realmente increíbles o de auténtica ciencia ficción, pero que parece ser son reales, aunque nunca declarados oficialmente. La historia de hoy nos va a llevar a otro de los países en contienda en la Segunda Guerra Mundial y en el ámbito precisamente de esos años, aunque veremos que este extraño proyecto pues comenzó un poco antes de la Segunda Guerra Mundial. Y estoy hablando de la Unión Soviética. En este caso van a ser los rusos nuestros protagonistas y con un proyecto de lo más curioso. Un proyecto que seguramente a alguno de vosotros pues ya en algún extraño delirio o sueño o intento de desarrollo de un arma de ciencia ficción pues ha pensado que esto es posible. Muchos posiblemente lo hemos pensado. Un híbrido entre avión y submarino. Lo podemos llamar avión sumergible o submarino volador. Esto es realmente algo en lo que se trabajó en la Unión Soviética en esta época, un poco antes de la Segunda Guerra Mundial, en los años 30. Y es un proyecto que a día de hoy, no este mismo proyecto en sí, pero este tipo de artefacto, un submarino volador, pues que tiempo después se ha trabajado otros países han trabajado en él, en este caso los Estados Unidos, por supuesto, no podían dejar la ocasión de hacer realidad este extraño sueño y que a día de hoy también sigue siendo de actualidad, puesto que hay proyectos en funcionamiento al respecto de submarinos voladores. Pero vamos a centrarnos en el submarino volador soviético, que ya os he comentado, apareció a principios o mediados casi ya del siglo XX en torno a la Segunda Guerra Mundial. Vamos con la historia de este artefacto. En los años 30 del siglo XX se creó este proyecto, se inició este proyecto en la URSS, en la Unión Soviética, para crear el submarino volador, que básicamente podría surgir de las aguas para hundir a los buques enemigos desde el aire, un ataque sorpresa en toda regla. Bien, en aquella época, en los años 30, el alumno Boris Ushakov, alumno de la Academia de Ingeniería Naval Dzerzhinsky de San Petersburgo, pues tuvo una brillante idea que iba a ser el embrión para este proyecto, que desde luego por aquel entonces parecía de absoluta ciencia ficción.
Bien, para sorpresa de los académicos de la institución educativa soviética, aquel estudiante, Ushakov, presentó los planos de una especie de submarino con alas. O bueno, podemos mirarlo desde el otro modo, una especie de hidroavión sumergible. Pues bien, muy pronto el proyecto de Ushakov llamó la atención de la Marina soviética, que le encargó la producción de este ingenio. El inventor, lógicamente, fue rápidamente reclutado y trabajó en la creación de este aparato híbrido entre 1934 y 1938. Hay que decir que en estos 4 años hubo muchos altibajos en el proyecto. Y es que, aunque en un principio se le dio luz verde, bueno, pues al poco tiempo el proyecto quedó descartado porque no se le encontraba realmente utilidad, no entraba en la cabeza de los mandamases de la Marina que es lo que podía hacer este cacharro, saliendo de las aguas, atacar. Bueno, era algo que realmente podían hacer por un lado los submarinos y por otro lado los bombarderos. ¿Por qué utilizar recursos para construir esta nave cuando ya lo que se pretendía hacer con ella era fácilmente realizable con otro tipo de artefactos combinados? Pero bien, al final, sea como fuere, el caso es que el proyecto salió adelante. Finalmente, en 1937, el Departamento de Táctica Militar del Instituto de Investigación Científica y Construcción Naval de la Marina de Guerra pues aprobó el proyecto y efectivamente le dio a Ushakov los recursos para que lo sacara adelante. Poco a poco, insisto, sobre el plano, el avión submarino fue adquiriendo su aspecto exterior y estructura interna. Bien, vamos a ver las características de este submarino volador soviético. Hay que decir que el proyecto y el artefacto en sí muy pronto fue conocido, se le dio un nombre, que fueron 3 letras, LPL. Así que a partir de ahora este submarino volador iba a ser reconocido de esta manera, como LPL, este proyecto. Bien, las características de la máquina, vamos a entrar en ellas. Realmente, por su aspecto, se parecía más a un avión que a un submarino. El aparato en sí sería totalmente metálico y su peso total, con carga, sería de unas 15 toneladas, 15.000 kilos. Transportaría a 3 tripulantes y la velocidad máxima de vuelo sería de 240 kilómetros por hora. Su autonomía, el rango, el alcance, sería de 800 kilómetros de vuelo. Y la máxima altitud que podría tomar serían 2.500 metros. La velocidad bajo el agua sería de entre 3 y 4 nudos y la profundidad máxima que se alcanzaría sería de 45 metros, con un tiempo máximo bajo el agua de 48 horas. La superficie de las alas y el empenaje deberían de estar hechos de acero, mientras que los flotadores irían fabricados en duraluminio. Estos últimos, los flotadores, estaban pensados para llenarse gracias a unas válvulas con agua, lógicamente, cuando el aparato bajase a las profundidades marinas. La superficie de este submarino volador tendría que ser tratada periódicamente con pinturas y barnices especiales para evitar la corrosión del agua salada. Como armamento, el armamento sería bastante básico, puesto que se instalarían 2 monturas especiales para torpedos de 18 pulgadas que irían debajo del casco, con lo cual llevaría 2 torpedos, y también dispondría de 2 ametralladoras coaxiales. Este sería todo su armamento. La estructura del submarino volador, que insisto ya tenía el nombre de LPL, fue dividida en 6 secciones autónomas. 3 de estas secciones en 3 de estas secciones eran colocados los motores. Eran motores de aviones AM-34 con una potencia de 1000 caballos de fuerza cada uno. La 4ª sección sería el habitáculo, que insisto, ya comenté anteriormente, era para 3 personas. En una 5ª sección estaría la batería de almacenamiento y en la 6ª sección estaría el electromotor, que sería el que se encargaría de impulsar la nave bajo el agua. Bien, el funcionamiento táctico, como ya os podéis imaginar, la forma de funcionar o para lo que se requería este submarino volador,
Bueno, pues mientras estaba bajo el agua, el aparato lo que haría sería rastrear los barcos enemigos en superficie, y entonces, cuando estuvieran a la distancia adecuada, surgiría desde las aguas para abatirse sobre la presa desde el aire y torpedearla, un ataque por sorpresa, porque lógicamente pues los barcos no esperarían este ataque. Si estuvieran rastreando submarinos, esperarían un ataque submarino, y si estuvieran rastreando aviones, esperarían un ataque desde el aire. Lo que no esperarían sería este ataque híbrido. Bien, después del ataque, el LPL volvería a sumergirse y bueno, vuelta a empezar. Esperaría a su siguiente víctima. Lógicamente, aquí lo que muchos estaréis pensando es que este ataque sorpresivo funcionaría en lo que serían los primeros ataques o los primeros LPLs funcionando. Desde luego, una vez que las naves enemigas reportaran la existencia de semejante artefacto, pues ya no sería un ataque sorpresa, ya se podría esperar y ya se rastrearía pues este tipo de naves submarinas, tomando las precauciones y teniendo en cuenta que su detección podría acarrear un ataque desde el aire. Pero desde luego para los primeros contactos, pues efectivamente el objetivo, que sería un ataque por sorpresa, sería fácilmente conseguible. Bien, ¿qué sucedió con este proyecto y por qué nunca realmente supimos de él de forma oficial, o nunca realmente llegó a entrar en combate en la guerra? Pues bien, el fin del proyecto la verdad es que llegó bastante pronto. Se abortó el tema pues mucho antes de lo esperado. Y es que en enero de 1938, incluso antes de que comenzara la Segunda Guerra Mundial, el proyecto del LPL fue congelado, fue apartado por considerar que la velocidad del artefacto era demasiado baja para convertirlo en un arma estratégica y sorpresiva. Y bueno, se decidió, yo insisto, esto ya fue algo que se tuvo en cuenta en los primeros años. Después se retomó el proyecto, pero finalmente se reconsideró la opción de que no valía la pena invertir tantos recursos en algo que podían hacer pues en un ataque combinativo los submarinos soviéticos y los aviones torpederos que ya existían por aquella época. Así pues, en este año 1938 el proyecto pues queda apartado. Lo que pasa es que luego comienza efectivamente la Segunda Guerra Mundial, como todos ya sabéis, y bueno, en ese momento, a medida que la guerra se fue desarrollando, y sobre todo en el momento que se rompe la alianza con Alemania, de los primeros momentos de la guerra, pues la Unión Soviética necesitaba todo tipo de armamento, y a poder ser cuanto más sorpresivo mejor, para intentar derrotar a los alemanes, que también contaban con un potencial bélico realmente considerable. Bien, en 1943, y ya en plena guerra, el ministro del Interior, Laurenti Beria, ordena sorpresivamente la reactivación del proyecto. Y ahora lo que no sabemos es si finalmente el proyecto llegó a combatir en la guerra o no. Desde luego, oficialmente no hay reportes de ello. No hay reportes desde el bando comunista, desde la Unión Soviética, pero esto tampoco nos debería de extrañar, teniendo en cuenta el secretismo que imperaba en la Unión Soviética, no solo durante la guerra, sino sobre todo con el régimen que había y que hubo después durante la Guerra Fría, con lo cual, bueno, pues no consta. Pero tampoco los enemigos, el bando del eje, los alemanes reportaron ningún ataque por parte de este tipo de artefactos. Con lo cual, bueno, nos quedamos con la duda de si finalmente el proyecto, que, insisto, continuó a partir de 1943, llegó a entrar en combate. Hay que decir que en 1947, ya tras la guerra, sí que hubo una prueba de este submarino volador, una prueba oficial, que se reportó como oficial. Estamos, a nadie se nos escapa, ya en un periodo de Guerra Fría, entrando en la Guerra Fría, con lo cual todo lo que fuera a reportar nuevo armamento, incluso aunque no fuera demasiado real, infligía miedo en el enemigo. Se dijo que esta prueba en 1947 resultó positiva. También se dijo, y esto es parte del reporte de la propia Unión Soviética, que bueno, con las nuevas tecnologías que entonces comenzaban a desarrollarse, pues el proyecto del submarino volador parece que quedaba obsoleto, con lo cual finalmente se volvió a aparcar en este tira y afloja con este extraño proyecto del LPL.
Y bien, finalmente el último reporte que tenemos sobre este proyecto consta de 1953. En aquel entonces el primer secretario del Partido Comunista, Nikita Khrushchev, de forma oficial cierra definitivamente el proyecto. Bien, pues ya podéis ver que durante casi 20 años este submarino volador, este proyecto del LPL, entre un cierto secretismo, bueno, un auténtico secretismo podemos decir, estuvo sobre la mesa. Se estuvo construyendo, se dejó de construir, se apartó, pero insisto, el proyecto, como ya os comenté, comenzaba oficialmente en 1934 y hasta 1953 pues ahí estuvo, y posiblemente siendo utilizado en algún momento. Esto es algo que nunca llegaremos posiblemente a saber, pero bueno, os he dado un poco los apuntes de lo que fueron los reportes oficiales. El tema del submarino volador, ya lo comentaba al principio, es una especie de sueño que no solamente la Unión Soviética tuvo en su momento. Muchísima gente, muchísimos ingenieros han intentado pues realizar este tipo de proyectos y lógicamente no todo se iba a quedar cerrando el proyecto del LPL. Pues bueno, los sueños de tener un submarino volador por parte de los diferentes ejércitos a lo largo y ancho del planeta pues no se iban lógicamente a quedar ahí. Lógicamente los estadounidenses fueron los que más trabajaron en el tema, incluso después de que los soviéticos cerraran el proyecto, como ya comenté, de forma oficial en 1953. Fijaos, en 1961 un ingeniero norteamericano, Donald Reed, diseña y construye un vehículo monoplaza que era capaz de volar y desplazarse bajo el agua. Bien, este vehículo llevó el nombre de Reed Flying Submarine, lógicamente en honor a Donald Reed, a su diseñador y constructor, y por las características parecía un poco más arcaico que aquel LPL de los soviéticos. Fijaos que era, como os he comentado, un vehículo monoplaza y el piloto necesitaba de una escafandra para respirar bajo el agua. Sin embargo, el primer ciclo de vuelo, que bueno, tan solo se hizo a 2 metros de profundidad y con un máximo de 10 metros de altura, fue demostrado el 9 de junio de 1964 de forma exitosa. Con lo cual, bueno, las bases o el embrión para un nuevo proyecto de submarino volador estaban ahí. Os habéis fijado en las fechas. Nuevamente estamos hablando de fechas en plena Guerra Fría, con lo cual muchísimo secretismo en el proyecto. Y hay reportes de otros muchos intentos de crear el submarino volador, pero el más actual consta del año 2008. Y por así decirlo es el último de estos intentos de crear un submarino volador. Yo no sé si a estas alturas, fijaos que en 1947 una de las razones que dieron los soviéticos para cerrar el proyecto es que este tipo de artefacto ya estaba obsoleto, ya había quedado anticuado en el año 47, con lo cual qué sentido tendría volver a ello en el año 2008. Pero aún así pues hubo un nuevo proyecto que llevó adelante una agencia estadounidense, la Defense Advanced Research Projects Agency, más conocida como DARPA. Bien, esta agencia realmente es bastante conocida por crear todo tipo de artefactos que en principio parecen auténticas locuras, artefactos en muchas ocasiones incluso inútiles no solo para proyectos bélicos, sino para proyectos civiles que no tienen demasiada utilidad. Pero hay que decir que tiene el apoyo del gobierno y que bueno, parte del dinero de los contribuyentes pues va a parar a esta agencia. Pues bien, esta agencia anunció, la DARPA, insisto, que se estaba preparando para adjudicar contratos de cara a un proyecto para crear nuevamente un avión sumergible. Desde luego no tengo muchas más noticias al respecto. He estado haciendo una pequeña investigación online al respecto de este proyecto y parece que todo quedó ahí. Desde luego, si alguno de vosotros os apetece hacer la investigación y encontráis algunos datos, pues estaría bien saber en qué acabó este extraño proyecto de la DARPA.
Pero básicamente de lo que os quería hablar hoy era pues de este submarino volador, yo creo el primero de todos ellos, el que dio origen a este sueño, a este intento de proyecto. Bueno, no intento, puesto que realmente parece que se llegó a construir y llegó a funcionar, aunque quizá no utilizado de la forma que se pensaba en un principio. Esta es la historia de esta extraña arma que se construyó, que se planeó y se construyó en torno a la Segunda Guerra Mundial, el submarino volador soviético LPL, y espero que os haya gustado, tal y como lo hemos tratado en el podcast de hoy aquí en Planeta Cero. Hasta una próxima ocasión.